las enfermedades degenerativas. Hay dos enfermedades degenerativas que vamos a tratar en clínica médica, que es Parkinson y Alzheimer, que son las dos más frecuentes en el adulto mayor. Bueno, ustedes, la enfermedad de Parkinson, seguramente esto ya vieron también en fisiopatología. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es? ¿Cómo le describen ustedes la enfermedad de Parkinson? Eu só lembro que atinge a parte gris do cérebro, mas eu não lembro. É devido à dopamina também, né? É devido a Esse esse passa- marasmo na conexão É o aumento. ¿Es el aumento de dopamina? Não, é o déficit dela, não. ¿Es un déficit? Sim, acho que é a falta dela. Es la falta de dopamina. Sí. ¿Por qué? Aí eu não lembro, esqueci. Mas pelo que eu já estudei é pela falta. Porque hay degeneración de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Ahí ocurre el desgaste por la degeneración. Por eso es una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, en los antecedentes, fíjense que dice ahí, la enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo completo que aparece en la edad adulta. Normalmente, cuando hay o sea, que la persona que empieza a temblar, que tiembla la mano, lo primero que piensa es, ¿será que puede ser Parkinson? Y bueno, hay que tener una cosa en cuenta. El Parkinson es una enfermedad que empieza en la edad joven. Difícilmente un anciano de 80 años que empiece a temblar va a ser Parkinson. Porque el Parkinson comienza mucho antes. El Parkinson comienza a los 50 años, a veces 45 años ya comienza la enfermedad. Entonces yo no puedo diagnosticar Parkinson a los 80 o 90 años. Imposible eso. Si tiene temblor, a lo mejor es de otra cosa. Y aparte de eso, el temblor no le caracteriza al Parkinson, porque hay Parkinson sin temblor también. Lo que le caracteriza al Parkinson es la postura de la persona, ¿verdad? Y también la fascia inexpresiva. Ese es mucho más patognomónico en el Parkinson que el temblor. Entonces, no toda persona que tiembla es Parkinson, puede ser cualquier otra cosa menos eso. Bueno, dice, representa la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la demencia tipo Alzheimer. Hay muchos tipos de demencia y no todas las demencias son Alzheimer también, pero todas las demencias son patológicas, que en la próxima clase vamos a hablar de las demencias. Bueno, la enfermedad de Parkinson fue descubierta por este señor, ¿verdad? Y por eso lleva su nombre, de James Parkinson. Es un médico inglés que descubrió la enfermedad en el año 1817, ya se descubre la enfermedad. Pero antes se le conocía con otro nombre, porque él le puso parálisis agitante, porque él decía de que el Parkinson producía una parálisis en todo el cuerpo. Y agitante, ¿por qué? Porque iba de mejor a peor, ¿verdad? Iba empeorando. Y claro, la enfermedad antes era mucho más progresiva que ahora. Ahora con el tratamiento se trata de atajar un poquito más, pero antes el Parkinson era súper progresivo y prácticamente no sabían qué hacer con la persona. Bueno, en 1884, este otro señor Charcot, que era neurólogo francés, que se le considera como el padre de la neurología clínica, le da otro nombre y justamente le pone el nombre del que descubrió que es enfermedad de Parkinson, luego de estudiarle un poco más a los
pacientes. Bueno, la enfermedad de Parkinson es entonces medio a 2 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Lo que ha sugerido un posible efecto protector de los estrógenos. En las mujeres, otra vez, nuestros estrógenos nos están salvando. Bueno, hay algunos estudios que dicen justamente que el estrógeno es un neuroprotector, así como un cardioprotector también. Entonces, por eso es que nos salvan de las enfermedades degenerativas hasta que nosotros llegamos a la menopausia. Y ahí sí, creo que duplicamos otra vez las posibilidades en los hombres. Bueno, la exposición a los pesticidas o traumatismos encefálicos repetitivos tienen más alto riesgo, también así como el consumo de yo siempre digo, todo lo que es cafeína, tabaco, alcohol y el consumo de fármacos son neurodegenerativos. No existe uno de estos que no sea neurodegenerativo, y más todavía en el caso del alcohol. El alcohol es uno de los neurodegenerativos más importantes de todos. ¿Por qué? Porque inflama el sistema nervioso. Ustedes conocen la famosa resaca. Okay, no. Bueno, yo no creo que una persona no haya pasado por eso, ¿verdad? A no ser que hay algunos extraterrestres, ¿verdad? Que no pasaron por aquí. Pero, bueno, la famosa resaca. Muchas personas refieren la resaca, ¿verdad? Como si fuera que cuando uno le toca le empieza a doler todo su cuerpo. Y esa es la inflamación del sistema nervioso, desde el sistema nervioso central hasta el periférico. Se hinchan las neuronas, así, literalmente es así, se hinchan las neuronas. Después, ¿por qué? Porque el alcohol en el cuerpo se convierte en etanol. O sea, lo primero que hace, el alcohol es como un gas que rápidamente pasa a la sangre, ¿verdad? Y de la sangre, claro, el hígado tiene que tratar de eliminar, ¿verdad? Y entonces se convierte en etanol y eso es un tóxico para las células nerviosas. Entonces inflama todas las células nerviosas, le hincha las células nerviosas y eso causa evidentemente, imagínense, bueno, tener resaca de vez en cuando no es la misma cosa que tener resaca todos los fines de semana o todos los días, porque hay gente que tiene resaca todos los días. O sea, los alcohólicos, ¿verdad? Tienen resaca todos los días. Y claro, eso se cronifica y prácticamente el sistema nervioso permanece inflamado todo el tiempo. Entonces, ese es un factor que le va a llevar a la neurodegeneración, sí o sí. Sí o sí. Bueno, antecedentes, ¿verdad? Acá hay un cuadro que después ustedes, cuando les pase, van a mirar mejor. Bueno, la estructura que tiene su desgaste es en los núcleos, ¿verdad? Y especialmente ahí donde dice sustancias negras, ¿verdad? Que está debajo mismo de todos los núcleos basales. Esa es la estructura que se conoce que sufre el desgaste más importante, ¿verdad? Y justamente coincide que esas neuronas son las productoras a nivel central de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hace la dopamina en el cuerpo? ¿Para qué tenemos dopamina? Dopamina, tipo como se fossem os efeitos da dopamina, deixar a pessoa feliz, essa parte assim? Sí, pero, o sea, ¿cuál es lo que es su función como neurotransmisor? ¿Es excitador o es inhibidor?
está la función más importante, que es la del equilibrio. La dopamina es el neurotransmisor del equilibrio. Porque fíjense que nuestra corteza motora, ¿verdad? La corteza cerebral, tenemos corteza motora y corteza sensitiva. La corteza sensitiva tiene la función de recibir toda la información de lo que llega del sensorio, ¿verdad? Y la motora es la capaz de ejecutar una función motora. Entonces, si nosotros tuviéramos solamente corteza motora y no tuviéramos ganglios basales, ¿qué iba a pasar con nosotros? ¿Íbamos a tener movimiento o no? Íbamos a tener movimientos y no íbamos a poder controlar esos movimientos. Porque si bien la corteza motora es la más importante para que yo pueda ejecutar, alzar mi brazo, ¿verdad? Pero son los ganglios basales los que le ayudan a la corteza motora a que esto pueda ser coordinado, ¿verdad? Que se pueda hacer un movimiento suave, que pueda hacer un movimiento controlado. Entonces, para eso existen neurotransmisores inhibidores que van a inhibir cierta información que llega del sensorio para que yo pueda hacer un movimiento coordinado pensante, ¿verdad? Ahora, si me falta uno de esos neurotransmisores inhibidores, hay movimientos que no se pueden controlar. Y hay cosas que pueden desaparecer, ¿verdad? Involuntariamente de la persona, como por ejemplo ejecutar una mueca, ¿verdad? De que no te gusta algo o de que estás feliz. Entonces, por eso viste la fase inexpresiva del síndrome de Parkinson. Vos no sabés si esa persona está triste, está feliz, le gusta o no le gusta, porque simplemente no puede controlar eso. Ya deja de expresar muchas veces hasta sentimientos, pero eso es por un déficit en la musculatura, ¿verdad? Por una falta de coordinación de contracciones musculares, porque el que tiene Parkinson se queda totalmente rígido. Eso es lo que le caracteriza, la rigidez desde la musculatura de la cara y de todo el cuerpo. Por eso la postura también. Lo primero que ocurre con el paciente con Parkinson es justamente que empieza a caminar de puntita y parece que rápido camina y parece que siente que se va a caer. Y otra cosa que le cuesta es tomar decisiones. Porque vos le decís a la persona que tiene Parkinson, anda a caminar y date la vuelta a la derecha. Y se va, camina y después se queda pensando hacia qué lado se va a ir, ¿verdad? Entonces, otra dificultad que tiene es tomar decisiones, y así, decisiones simples. Entonces, bueno, entre todas las funciones que tiene la dopamina, es una de esas la que más afecta. Bueno, la dopamina entonces es un neurotransmisor que tiene su metabolización especialmente en el cerebro, ahí en la zona del sistema nervioso central. Y bueno, producen trastornos no solamente en el desarrollo neurológico, sino que también puede producir daño en otras células, y no solamente en el sistema nervioso. Entonces puede haber degeneración de cualquier sistema, cardiovascular, renal, ¿verdad? Por eso se considera una enfermedad digestiva especialmente, porque ahí también actúa la dopamina en el sistema digestivo. Son personas que tienen muchísima acidez y después van a desarrollar gastritis y van a desarrollar úlceras también. Entonces, por eso es una enfermedad sistémica, no solamente del sistema nervioso, sino que a nivel de todo el cuerpo. Bueno, pero el daño más importante es a nivel del sistema nervioso, porque fíjense, cuando tenemos sustancia negra, la sustancia negra se marca muy bien. La que muestra esa flecha dice saludable, y fíjense el desgaste que hay en el Parkinson, y ese es por el desgaste neuronal de esa área.
Bueno, los antecedentes, pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas, eso es lo que ocurre en el Parkinson. Y de las sustancias negras de la parte del mesencéfalo, porque ahí se encuentra esa parte más importante. Presencia de inclusiones intracelulares llamadas cuerpos de Lewy. Bueno, y ese es el que hace el diagnóstico anatopatológico, ¿verdad? Los cuerpos de Lewy, que son lo que se evidencia en la anatomía patológica. Bueno, ¿por qué los síntomas, ¿verdad? El deterioro de las células, en primer lugar, de la sustancia negra, y bueno, lo que lleva a esos síntomas es la insuficiencia de dopamina en esa área del cerebro. Bueno, entonces hay una dificultad en el impulso nervioso, especialmente de este neurotransmisor que es la dopamina. Como la dopamina actúa con otros neurotransmisores excitadores, como el glutamato, por ejemplo. El glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia, ¿verdad? Entonces, ya no hay una regulación entre la excitación que produce el glutamato y la inhibición que tiene que producir la dopamina, porque es la dopamina que está faltando. Entonces, empieza a actuar más el glutamato como excitador y se evidencia esa excitación. Entonces, es el glutamato el responsable por la rigidez muscular en todo el cuerpo. Ese es el responsable de los síntomas principales de la rigidez que se ve en el paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia entre decir síndrome de Parkinson y enfermedad de Parkinson? O síndrome parkinsoniano. Cuando yo hago el diagnóstico clínico voy a poner síndrome parkinsoniano porque pueden haber, yo puedo clínicamente hacer el diagnóstico, ¿verdad? De hecho que en realidad el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Y cuando yo ya evidencio de que existen los cuerpos de Lewy y que hay una desgaste de sustancias negras, bueno, ahí ya es enfermedad de Parkinson. Y el diagnóstico es clínico, y es puramente clínico, y eso pasó con un paciente, y es una pena de que muchas veces nosotros como médicos generales no podemos llegar al diagnóstico y tenemos que depender del neurólogo para que el neurólogo haga el diagnóstico. Y nosotros como médicos generales ya podemos hacer el diagnóstico, iniciar el tratamiento y ya mejorar la calidad de vida de ese paciente, porque cuanto antes administramos el medicamento, entonces ese paciente va a evolucionar más lento, porque eso es lo que queremos leer. Nosotros sabemos que esta es una enfermedad degenerativa que va a avanzar irremediablemente, pero lo que queremos es que avance más lento y mucho más lento para mejorar la calidad de vida del paciente, porque ese es nuestro objetivo principal. Entonces, a mí me tocó un paciente con enfermedad de Parkinson y él se fue a la consulta, y cuando yo le vi a ese paciente, obviamente ya estaba en un estado avanzado, y cuando yo vi su postura, ¿verdad? Le hice caminar, él caminó en puntas, tenía la cara inexpresiva. Bueno, yo le vi y yo vi una persona con Parkinson. Al verle al Señor y al hacerle caminar y pedirle ciertas cosas que haga, yo ahí ya le vi a una persona con Parkinson. Automáticamente yo sin dudar hago el diagnóstico clínico y ya le inicio su levodopa. Y ahí le derivo con la neuróloga. O
sea, yo no esperé en decir, bueno, andate con una neuróloga que ella te haga tu diagnóstico. No, si nosotros como médicos tenemos la capacidad de hacer diagnóstico, ¿y para qué vamos a depender del neurólogo? ¿Verdad? Bueno, efectivamente le dijo, no sé si me vas a pedir una tomografía. Le dijo, no, yo no necesito tomografía, lo que vos tenés es Parkinson, porque el Parkinson se hace el diagnóstico clínico. La tomografía muchas veces no se va a ver el desgaste, a no ser que ya esté muy avanzado o que le pida una resonancia magnética, y el señor era pobre y la resonancia magnética cuesta 1.500.000 de guaraníes. Entonces no iba a poder pagar esa resonancia, porque esa era la triste realidad de la gente pobre que está dependiendo de una resonancia magnética para hacer el diagnóstico. Bueno, este señor ya tenía 2 años antes, él estaba ya con un temblor, ¿verdad? Porque él ya tenía el temblor en reposo, ¿verdad? El temblor en reposo es lo que le caracteriza al Parkinson. Ese temblor que cuando vos le decís, quédate quieto, y ahí empieza a temblar. Ahora, si yo le pido a la persona que agarre un objeto, ¿verdad? Y ese va a agarrar el objeto y va a dejar de temblar. Así es el Parkinson. Porque el Parkinson es temblor en reposo. No es el temblor cuando yo agarro algo. Ese no es Parkinson. ¿Cómo se llama eso? Es el temblor que yo tengo cuando agarro algo. ¿Cómo se llama? Temblor esencial. El temblor esencial es así, que yo agarro algo y así estoy temblando. Ese no es Parkinson. Ese se llama temblor esencial. Y puede ser también por causa vascular. Pues nosotros pensamos en, Dios mío, mira cómo tiembla, ¿será que no es Parkinson? No, ese no es Parkinson. El temblor del Parkinson es en reposo. Ese es el temblor del Parkinson. Y no es el primer síntoma del Parkinson. Porque cuando el Parkinson tiene temblor, o sea, cuando el paciente con Parkinson tiene temblor, ya su Parkinson está avanzado. Entonces, este señor ya su Parkinson estaba avanzado, ya tenía 2 años de haber tenido el primer síntoma hace 2 años. Yo le dije, ¿alguna vez te fuiste a consultar con un médico por tu problema? Sí, hace 2 años me fui a consultar y me dijeron que tuve una secuela de ACV. Imagínense tampoco. ¿Cómo tipo secuela de ACV? ¿Verdad? Que tuve una secuela de ACV, y el señor, por más que tenía algunos riesgos cardiovasculares, ¿en qué me baso yo para decir que tiene una secuela de ACV? Y no había fundamento para ni siquiera pensar en eso. Si él tenía todas las características de la fase inexpresiva, de la rigidez muscular y de los pasos cortos que hace el parkinsoniano, ¿verdad? Tenía todas las características de un síndrome de Parkinson. No había ni justificación para ni siquiera pensar que pudo haber hecho una ACV. Entonces, lastimosamente, le tocó ese médico al paciente hace 2 años que le dijo esto, y él se quedó con que él tuvo una ACV y se quedó ahí. 2 años después se va, ya su Parkinson está muy avanzado. Y cuando llega así el paciente, vos le vas a dar su levodopa y le vas a hacer su tratamiento, pero 2 años de pérdida, ¿verdad? Y el paciente tiene 52 años. Y 52 años es súper joven todavía, con un Parkinson avanzado. Que eso ya no hay vuelta atrás, porque lo que avanzó ya avanzó. Y vos le vas a dar su levodopa, pero se va a quedar ahí. Ya no va a haber un avance positivo, ya no, ¿verdad? Porque el mejor avance que nosotros podemos tener es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Ahí vamos a conseguir un avance. Bueno, entonces,
No, el problema con el Parkinson no es solamente la vía dopaminérgica, por más que sabemos que el neurotransmisor importante que va a tener su degeneración es la dopamina, pero va a haber degeneración de otros neurotransmisores también, como la serotonina. Por eso la persona con Parkinson puede llegar a la depresión, porque la serotonina también le va a faltar. ¿Verdad? Entonces, no solamente va a haber degeneración de la dopamina, también de la serotonina, que es otro neurotransmisor importante, que se secreta por ahí cerca también, ¿verdad? Porque nosotros tenemos degeneración de todas las sustancias negras. Y eso es lo que le va a llevar justamente a la depresión al paciente. El paciente va a estar más en estado depresivo, va a tener ganas hasta de suicidarse, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con este famoso que se suicidó. Se le hizo el diagnóstico de Parkinson y se suicida. ¿Cómo se llama? ¿Saben quién es? Robin Williams. Bueno, él llegó a un estado depresivo, pero esa era su condición patológica luego, ¿verdad? Justamente por la falta de estos neurotransmisores, que rápidamente ellos son pacientes súper ansiosos, pacientes en estado depresivo, ¿verdad? Y pacientes que todo el tiempo están cansados, están fatigados y obviamente pierden las ganas de vivir. Bueno, después tenemos también otras vías, ¿verdad? Degenerativas, como las vías colinérgicas, ¿verdad? Y que están, ¿cómo se llama? En función siempre con el sistema límbico. El sistema límbico es un área, ¿verdad? Del hipocampo en donde nacen todos los sentimientos. O sea, ahí en el sistema límbico nace el sentimiento del odio, de la falta de perdón, el sentimiento del amor. Ahí nacen todos. Estas personas ya no tienen regulación de eso. O sea que hasta hay un bloqueo en eso, ¿verdad? Y hay un bloqueo cognitivo también. Porque a partir de ahí, del sistema límbico, como ahí nacen todos los sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de odio, de amor, de todo eso. Si eso está afectado, directamente el pensamiento va a estar afectado. Porque ustedes saben que todo lo que nosotros sentimos influye en el pensamiento de la persona. Entonces, y también en el aprendizaje. Por eso hoy tanto se insiste en el aprendizaje emocional, ¿verdad? Ustedes hagan nomás la prueba. Si yo le digo a usted, si supongamos que yo le diga a él, ¿verdad? Bueno, pues no es cierto, pero te voy a decir, le digo, sos un inútil, no servís para nada. Si le digo, ¿verdad? Sos un inútil, no servís para nada, vos no sos capaz de hacer nada. ¿Ustedes creen que va a salir adelante así? Yo siendo su profesora que le esté diciendo todo el tiempo, repitiendo eso, o como mamá a mi hijo. ¿Ustedes creen que esa persona va a poder salir adelante? Y posiblemente va a tener ¿Por qué? Porque yo le estoy negativizando una emoción que directamente va a estar relacionado con su aprendizaje o con su cognición. Pero si yo, por más que él sea un inútil o lo que sea, yo le digo, ¿sabes qué? Tenés un potencial increíble. Vos podés más de lo que crees. Ahora, posiblemente esa persona se va a creer eso y va a salir adelante. O sea, va a poder aprender y su cognición va a mejorar. Por eso hoy se insiste en el aprendizaje motivacional positivo, ¿verdad? Porque es ahí en donde se aprende mejor. Y yo les puedo asegurar que ustedes, cuando dejen de estudiar medicina y dejen de preocuparse por el examen, ustedes van a aprender mejor. Cuando estén acá enseñando, ahí se aprende mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a enseñar y estar en la docencia, yo me di cuenta que yo aprendía mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo ya estaba desestresada. Yo ya no tenía que rendir un examen. Yo tenía que aprender para poder enseñar. Y ahí conseguía mucho mejor resultado que estudiar para mi examen. ¿Por qué? Porque cuando yo estudiaba para mi examen, me enfocaba en el estrés de que tengo que pasar, ¿verdad?
Y es la misma cosa que cuando uno viene a enseñar acá y empieza a hablar de tantas cosas, ¿verdad? Obviamente el profesor tiene un poco más de experiencia, ¿verdad? Tiene un poco más de experiencia y obviamente uno dice, ay Dios mío, ¿cómo sabe? ¿Será que yo alguna vez voy a aprender todo eso? ¿Verdad? Eso ya está en mi cabeza, eso ya está en mi cabeza y eso ya me estresa y ese es el primer bloqueo para no aprender. Ese es el primer bloqueo para no aprender, porque yo me estoy autobloqueando. Entonces tiene mucho que ver el sentimiento con la cognición. Entonces, si estas personas tienen un bloqueo en todos sus sentimientos, porque ellos, uno puede decir, se sienten amor, se siente odio, porque se les bloquea, hay una depresión de esos neurotransmisores. Entonces ellos automáticamente ya no pueden decir, ¿siente amor? ¿Siente odio? O sea que neutro es, neutro. Entonces, evidentemente la parte cognitiva también va a disminuir y eso le va a llevar a la demencia. Entonces, el Parkinson es una enfermedad que lleva a la demencia, sí o sí. Y bueno, y nosotros tenemos que ir reforzando eso porque esto es preventivo también para las demencias, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, nosotros tenemos que practicar el amor, amarle a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahí estamos previniendo también nuestra demencia porque vamos a aprender mejor. Ahora, cuando yo tengo la capacidad de generar ciertos sentimientos positivos, estoy mejorando mi aprendizaje, ¿verdad? Practiquen nomás el querer leer cada vez más clínica médica. Entonces ahí van a aprender mejor su materia. Y sin embargo las materias que odiamos, no, es imposible, no van a entrar nunca. Bueno, principales síntomas. Bueno, la bradicinesia es justamente ¿cómo es? La falta de movimiento, ¿verdad? Y ese movimiento lento del paciente. ¿Por qué? Porque hay una rigidez progresiva y ellos tienen ese movimiento, son lentos. Hasta para tomar las decisiones son lentos. La rigidez en todo el cuerpo, ¿verdad? Porque hay rigidez en todos los músculos, se genera una rigidez. El temblor, que es el temblor en reposo, ¿verdad? Y la inestabilidad de la postura, ¿por qué? Porque ellos tienen una falta de equilibrio. Entonces creen ellos que se van a caer y entonces imagínense que ustedes están en un lugar inestable y van a tratar de buscar su equilibrio. Entonces se van hacia adelante, ¿verdad? Ellos creen que van a caer porque ellos tienen una inestabilidad en el equilibrio. Entonces esa es la postura de la persona con Parkinson. Bueno, el diagnóstico, primeramente el diagnóstico es clínico y diagnosticar el síndrome de Parkinson teniendo en cuenta justamente la rigidez muscular, la fase inexpresiva, el caminar en puntas, la falta de tomar decisiones, la ansiedad, la depresión, todo eso hace parte del síndrome parkinsoniano. Bueno, la lentitud de los pasos y en los movimientos, que es justamente la bradicinesia, lentitud en empezar el movimiento, ¿verdad? Y en reducir la velocidad. Además de otros signos como la rigidez muscular, especialmente en la parte de la cara, más se nota la rigidez muscular. El temblor en reposo y bueno, la inestabilidad postural no debida a la afectación visual ni vestibular. O sea, ellos no tienen problema en el aparato vestibular, no tienen problema de vista. No, ese no es el problema de ellos. El problema de ellos es a nivel del sistema nervioso central. Bueno, después, o sea, si nosotros evaluamos su aparato vestibular y su vista, ellos van a estar normales, a no ser que tengan alguna enfermedad
concomitante con eso, ¿verdad? Bueno, criterios de exclusión de la enfermedad de Parkinson. Los criterios de exclusión es que haya tenido algún accidente cerebrovascular. Pero para eso hay que diagnosticar accidente cerebrovascular. Y hay algo tan sencillo como pedir también una tomografía para poder descartar. Entonces, si yo no tengo una tomografía, ¿cómo voy a descartar clínicamente un accidente cerebrovascular? Si el accidente cerebrovascular se ve en la tomografía y se ve en la tomografía simple de cráneo, entonces eso es prácticamente lo que me va a descartar que haya tenido un ACV ese paciente. Aparte, la clínica del ACV es muy diferente. ¿Por qué? Porque la persona con ACV lo que tiene es una parálisis, ¿verdad? Que puede ser en una parte del cuerpo. Y su trastorno es más motor y no tanto cognitivo. El trastorno que ocurre en el ACV es más bien motor. ¿Por qué? Porque es la corteza motora la que se daña directamente. Entonces, lo que más le caracteriza al ACV va a ser la parte motora, ¿verdad? Y no de la fascia inexpresiva, ni de la rigidez, ni de la falta de cognición, ni la demencia. No pasa por ahí. Bueno, antecedentes traumáticos, ¿verdad? Cráneoencefálicos, antecedentes de encefalitis, antecedentes de crisis a nivel del sistema nervioso central, tratamiento con algún neuroléptico, ¿verdad? Personas que están en tratamiento de mucho tiempo con estado depresivo, por ejemplo, ¿verdad? O alguna enfermedad psiquiátrica. Después, existencia de más de un familiar con esa afección, las enfermedades que remiten de forma sostenida, afectación estrictamente unilateral, por lo menos de 3 años de evolución. Bueno, después otras enfermedades neurodegenerativas, aparición de demencia precoz, memoria, lenguaje, signo de Babin. Bueno, todas esas cosas son datos que me pueden hacer, ¿cómo es? El diagnóstico diferencial. Bueno, datos de apoyo positivo durante el seguimiento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Se requieren 3 o más para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson establecida. Bueno, inicio unilateral. Generalmente los síntomas aparecen primeramente progresivamente. Por ejemplo, le tiembla solamente una mano, después ya le tiembla la otra mano. Pues generalmente aparece recién de un lado, ¿verdad? Normalmente no se da en que las 2 manos tiemblan al mismo tiempo. Esa es una diferencia. Porque primeramente le tiembla una mano, después le tiembla la otra, después ya le tiembla el pie, el otro, hasta que es generalizado. Presencia de temblor en reposo. Por favor, en reposo no es cuando agarra, porque cuando agarra algo deja de temblar. Y hagan nomás esa prueba. Siempre va a ser leve y ahí empieza a temblar. Después agarra un poco algo y deja de temblar. Ese es el Parkinson. Curso progresivo, empieza a temblar menos y después cada vez más. Y otra cosa que le caracteriza es que cuanto más nervioso y ansioso se pone, más tiembla el reposo. Bueno, asimetría mantenida con predominio de la afectación de un lado del cuerpo. Generalmente es un lado el que está más afectado. Y respuesta excelente con la levodopa. Entonces la levodopa también hace el diagnóstico y no le va a hacer mal. Que si yo estoy dudando que si es un Parkinson o no, le voy a dar nomás levodopa. No le va a matar y le va a hacer el diagnóstico. Entonces, que yo le dé levodopa un mes y mejora síntomas,
es Parkinson. Porque automáticamente con el tratamiento de levodopa, si la levodopa es lo que le está faltando, que es la dopamina, ¿verdad? Entonces yo le tengo que dar lo que le falta. Y no le va a matar al paciente que yo le dé levodopa. Más todavía si estoy dudando, ¿verdad? Si es o no un Parkinson, paciente de 50 años, sexo masculino, con temblor del reposo, ¿verdad? En reposo, fase inexpresiva, cambio en su postura, le voy a dar levodopa sí o sí. Y si mejora con eso, es Parkinson. Presencia de disinesia marcada, inducida por el levodopa. Respuesta del levodopa tras 5 o más años. Y duración de la enfermedad 10 o más años. O sea que puede responder muy bien al tratamiento, porque ese es, hasta hoy en día, es el único tratamiento para el Parkinson. O sea, más efectivo. Cuanto más temprano empiece con su levodopa, mejor respuesta va a tener. Ahora ya hay cirugía también para eso, ¿verdad? O sea, para el tratamiento. Ya hay muchas otras alternativas. Bueno, sintomatología vegetativa. Bueno, otras cosas que de repente le caracteriza al Parkinson, aparte de lo que vimos, que el endurecimiento, la rigidez, la fase inexpresiva, también tienen algunas otras alteraciones, ¿verdad? Como la piel aceitosa, la cialorrea, las dispepsias, la enuresis, especialmente nocturna, la hipotonía ortostática, eso ya con el tiempo. Trastornos de la regulación térmica, son pacientes que o tienen mucho frío o tienen demasiado calor, o sea, no tienen un equilibrio. Después, bueno, otras patologías como la psicopatía, los pensamientos suicidas, autolesionarse o lesionar a otras personas. También puede tener depresión, demencia. Bueno. Seria Bradifrenia, no sé un poco qué es. No sé qué es bradifrenia. Busquen un poco. No sé qué es bradifrenia. Bradifrenia. No sé qué hace. Algo raro. Bueno. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Implementar el tratamiento, ¿verdad? Que ya sabemos cuál es el tratamiento principal, es el levodopa. Si mejora con el levodopa, prácticamente ya podemos hacer el diagnóstico de que sí es Parkinson. Y bueno, y con eso va a continuar el tratamiento, ¿verdad? Ese tratamiento, pero tenemos que tener en cuenta que ese tratamiento tiene que estar acompañado con algunos cambios de vida y con otros tratamientos multidisciplinarios, como que van a acompañar la evolución del paciente. Bueno. Que disse que ele tem dificuldade para tomar a decisão. Para tomar decisiones. Sempre, Esa es. La processos dificultad. mentais em pacientes com enfermidade de Parkinson e outros transtornos pelos núcleos vazados. Esse termo se introduz para descartar o paralelismo cognitivo com a bradicinesia. Es la dificultad para tomar decisiones. Bueno, bueno, hay algunos casos donde es un poco difícil hacer el diagnóstico, ¿verdad? Fíjense que cuando uno hace un diagnóstico por imágenes y hace el estudio del cerebro, ¿verdad? Porque esto se hace con estimulación de positrones. Y vean que en un cerebro en donde se le hace una estimulación de las vías justamente de la dopamina, en el cerebro saludable la dopamina está bien actuando o marcando. Pero, sin embargo, en el Parkinson, las células que producen sustancias excitadoras predominan.
Entonces, fíjense cómo está el cerebro en la enfermedad de Parkinson. Está súper excitado. Doutora, esse diagnóstico primário seria a ressonância que tinha que fazer? Sí, es como una resonancia, pero se hace, ¿cómo se llama? Acá también está el nombre, estudio de positrones se llama. Se hace un estímulo eléctrico, ¿verdad? Y ahí se ve cómo funcionan los neurotransmisores en el momento del estímulo, ¿verdad? Y entonces se ve en el Parkinson que ese cerebro está sobreestimulado. ¿Por qué? Porque él tiene un déficit de un neurotransmisor inhibidor que es la dopamina. Entonces no hay un equilibrio en el cerebro de la enfermedad de Parkinson. Entonces predominan los, ¿cómo se llaman? Los neurotransmisores excitadores. Bueno, y acá justamente está cómo va evolucionando algunos. Fíjense que la dopamina nunca dejó de utilizarse, ¿verdad? Desde los años 1960, que es el mismo tratamiento. El mismo tratamiento es desde la aplicación clínica de la levodopa, sigue siendo el mismo. Hubieron algunos cambios como algunos, ¿cómo se llama? Algunos otros, ¿verdad? Que son los inhibidores del MAO o los inhibidores. Bueno, esto buscamos, ¿verdad? Complementar como la persona que tiene Parkinson tiene muchos neurotransmisores excitadores. Lo que se busca con algunos fármacos es inhibir los transmisores excitadores, ¿verdad? Pero no tienen tan buen resultado como aplicar la levodopa, que es lo que le está faltando, ¿verdad? Porque si vos le aplicás la levodopa, evidentemente eso va a contrarrestar la falta de ese paciente. Entonces, hasta hoy en día el tratamiento, la primera elección sigue siendo la levodopa. Sí. Ahora, si no hay una respuesta que yo quiero, ahí sí se incorporan estos inhibidores nuevos ahora. Bueno, y como toda enfermedad tiene un progreso, ¿verdad? Y fíjense que tiene un estadio que se llama prodrómico, en donde hay algunos síntomas inespecíficos todavía. Generalmente en la enfermedad de Parkinson prodrómica no se hace el diagnóstico porque van a haber algunos síntomas inespecíficos en el paciente. De repente, no se puede tener algunos síntomas de demencia o qué sé yo, ¿verdad? Que no sea característico. Y después ya viene el estable, ¿verdad? El estable temprano, en donde ahí yo puedo hacer ya el diagnóstico. Por más que todavía no tenga temblor, porque acuérdense que el temblor no le va a caracterizar Parkinson. El temblor es un síntoma nomás, pero no es lo característico. Lo característico es la postura del paciente, ¿verdad? La inestabilidad en la postura, la falta de tomar decisiones, la fase inexpresiva, eso es lo que le marca el Parkinson. Y ahí es donde se hace el diagnóstico del diagnóstico temprano. Entonces, si yo aplico ya el tratamiento en la segunda fase, que sería en el Parkinson estable, el progreso va a ser mucho mejor. O sea, el pronóstico de ese paciente va a ser mucho mejor. Entonces, más bien depende en qué momento yo hice el diagnóstico. Bueno, después está el inestable, porque después viene otra vez, fíjense que cuando yo todavía no hice el diagnóstico como en este paciente tuvo síntomas, que eso es lo que le motivó a consultar. ¿Y qué pasó? Le dijeron de que tuvo una secuela de acero. Entonces pasó 2 años que él se mantuvo bien.
y ahí justamente entró en la etapa inestable, que algunas veces tenía síntomas, otros días no tenía tantos síntomas. Bueno, y después ya vino a la etapa avanzada, ahí vino la consulta del Señor, cuando ya estaba en la etapa avanzada. Bueno, ¿y qué pasa después? Una vez que llegamos a la etapa avanzada y aplicamos el levodopa, ahí se suben las dosis del levodopa, pero la respuesta ya no es la misma. Y después ya viene la etapa del estado paliativo, en donde el paciente va a ir en progreso y cada vez va a ser más dependiente, ¿verdad? Porque ese paciente ya no va a poder hacer las cosas solo, ya va a depender de otros cuidados, a lo mejor ya va a necesitar una enfermera y cosas así, ¿verdad? Y bueno, y ahí ya hay que evitar infecciones, hay que hacer otro tipo ya de profilaxis. Bueno, y ahí justamente están algunas medicaciones que se usan, y ahí está, hay dos, en el segundo está la levodopa, ¿verdad? Que vienen de 50 a 12,5 en dosis, ¿verdad? Que se puede dar, se le puede dar, por ejemplo, al paciente, si yo tengo levodopa de 50, le pido que corte en 4 y tome cada 6 horas. Entonces, ahí el tratamiento puede ser más eficaz cuando vos le haces más veces en el día, ¿verdad? Bueno, por eso ahí justamente dice la indicación cada 8 horas. Y eso ayuda a que no tenga tanto efecto colateral también, porque cuando vos le das una dosis importante y le das, por ejemplo, 2 veces al día, ahí puede responder mal el paciente, porque uno tiene que pensar en que tiene que ser el tratamiento progresivo, ¿verdad? No es que yo ya le voy a dar nomás ya la dosis exagerada y no voy a tener en cuenta los efectos colaterales, porque estas drogas sí tienen efectos colaterales, como náusea, vómito, hipotensión. Entonces, tengo que cuidar esos detalles, ¿verdad? Bueno, ahora ya hay otros tratamientos como la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en donde se hace estimulación eléctrica. Y esos son otros tratamientos que en realidad no hay todavía evidencia para decir así si esto funciona. Se ve que hay algunas mejorías, ¿verdad? Pero por decir así, no hay una evidencia que diga, bueno, este es el tratamiento, que por eso se sigue usando el levodopa, o sea, que ese es lo que podemos decir, bueno, acá hay evidencia de que sí, esto es el tratamiento, ¿verdad? Pero todos estos nuevos tratamientos están todavía en estudio. O sea, sí se ve que hay cambios importantes, ¿verdad? Pero se sigue estudiando. Bueno, acá dice, por ejemplo, disminución del 30 al 50% de los síntomas motores, de algunos síntomas motores, por ejemplo, mejoran algunos síntomas, especialmente los que tengan que ver con la movilidad, la rigidez muscular, ¿verdad? Pero todavía no se ve que hay mejoría, por ejemplo, en otros síntomas como la demencia, la falta cognitiva, en eso todavía, pero sí en los síntomas motores. Bueno, después otras terapias físicas. Todo paciente tiene que hacer una terapia de rehabilitación, ¿verdad? Porque son personas que van a necesitar fisioterapia, ¿verdad? Otro tipo de ayuda, por ejemplo, la terapia ocupacional, porque hay que seguir, que ese paciente tiene que tratar de tener una vida lo más normal posible. Entonces se busca, y eso sí mejora muchísimo. Todo lo que es, por ejemplo, la terapia ocupacional y todo eso,
se ve que mejora la calidad de vida del paciente. Bueno, en ese sentido es lo que más se tiene que trabajar. Bueno, bueno, como yo les había dicho, el Parkinson es una patología que se hace en la edad joven, ¿verdad? Nosotros difícilmente vamos a hacer, y cuando yo me fui a un congreso justamente de demencias, se trató de demencias, y había un geriatra, y yo tenía un paciente que él tenía un temblor, pero tenía un temblor vascular. Y justamente la característica de este paciente es que él cuando agarraba algo empezaba a temblar. O sea, ese era el temblor. Y ese es el temblor o esencial o es el temblor vascular. ¿Y cómo es el temblor vascular? ¿Qué quiere decir temblor vascular? Nível periférico ou central? A causa é periférica ou central? Tipo, vascular, nesse caso. ¿Y qué puede ser? ¿Una causa central o una causa periférica? Ah, falta de irrigação de alguma área motora, déficit de irrigação de alguma área motora. Sí. Cuando hay una isquemia, por ejemplo. Sim. Entonces, ahí hay un déficit motor también. Cuando el temblor es vascular. Hay un déficit motor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No está llegando buena irrigación a la musculatura, pero ahí cuando hace una fuerza empieza a temblar. ¿Por qué? Porque le falla esa parte. Entonces, bueno, lo más común de entre los temblores en el anciano es justamente ese, el temblor vascular. Y te hace confundir justamente con el diagnóstico que puede hacer con la enfermedad de Parkinson. Ese no es enfermedad de Parkinson. ¿Verdad? Y mucho menos cuando empieza a los 80 años. Ahí ya, eso es lo que me tiene que hacer descartar el Parkinson. Bueno, entonces, justamente el Parkinson anciano. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, posiblemente vamos a hacer el diagnóstico cuando tiene 60, 65 años. Pero tener en cuenta que si es una enfermedad que ya comienza posiblemente a los 45 y yo hice el diagnóstico a los 65 años, ya no está en su fase temprana. Porque ahí ya está con temblor y temblor en reposo. Y lastimosamente hasta hoy en día se sigue haciendo diagnósticos ya en esta etapa, en donde ya es una etapa un poco avanzada. Y es por eso que el tratamiento sigue siendo no tan efectivo. O sea, la levodopa es un tratamiento eficaz. Y es eficaz cuando se aplica de forma temprana. Es ineficaz cuando vos ya hiciste o implementaste el tratamiento en una etapa avanzada. Entonces eso es lo que hace ineficaz el tratamiento. Y todo lo que puedas hacer después sigue siendo ineficaz. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico temprano. Bueno, existe una asociación entre la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento. ¿Qué creen ustedes? Sim. Sim. Todo. Yo digo que todas las enfermedades lo vienen con el envejecimiento. Especialmente las degenerativas, ¿verdad? Bueno, entonces, el tiempo, la falta de equilibrio, el envejecimiento, la falta de homeostasis, ¿verdad? O la falta de equilibrio, por eso muestra esa imagen. Bueno, claro, ustedes saben que los niños son los más equilibrados de todos. Ellos tienen un equilibrio interno óptimo. Nosotros cuando cada vez vamos envejeciendo más, nos desequilibramos más. O sea, nos falta equilibrio. De noite eu tô sem juízo.
Começar a surgir. Y la falta de equilibrio, ya sea interno o externo, nos lleva a tener más riesgo de sufrir enfermedades degenerativas. Por eso viene ahí la importancia justamente en buscar un equilibrio, ¿verdad? Si ustedes estudian a pacientes con demencia, van a ver que la mayoría de los pacientes tienen una historia un poco difícil. Son pacientes que pasaron por estados Voy a hacer. pacientes que pasaron por estados depresivos por mucho tiempo, pacientes que trabajaron mucho en su vida, que se estresaron mucho en la vida, no sé, alguna historia así tienen que tener. Sin embargo, los pacientes que tienen mejor memoria y llegan a una etapa de 90, 95 años y siguen siendo personas lúcidas, y ustedes estudian a esas personas, van a ver que son personas con un carácter más sereno, ¿verdad? Más tranquilos. Entonces, eso tiene mucho que ver con las demencias también. Ese estado de equilibrio que nosotros podemos llevar a nuestra vida, ¿verdad? Llega un momento en la vida en que uno ya busca ya su equilibrio, ¿verdad? Y yo creo que tiene mucho que ver eso con las enfermedades de demencia. Bueno, entonces la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento, sobre la base de múltiples estudios epidemiológicos, la edad es admitida como el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces dice, mucho tiempo no hubo hallazgos entre los patrones histológicos y neuroquímicos que correlacionan de manera concreta los cambios vistos en la enfermedad de Parkinson y el envejecimiento normal. O sea, en todo envejecimiento normal va a haber proceso degenerativo si ese es nuestra naturaleza. Desde que nacemos nosotros empezamos a degenerar. Así es. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos una degeneración. Pero tiene que ser así, ¿verdad? Esa es la ley de la vida. Lo que tenemos que hacer es no degenerar tan rápido. Ahí tenemos que entender nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a degenerar tan rápido? Porque nosotros como seres humanos muchas veces nosotros aceleramos nuestra degeneración. ¿Y cómo aceleramos nuestra degeneración? Ustedes saben cómo nosotros los seres humanos aceleramos nuestra degeneración. Todo eso. Pero hay algo que nos estresa más. Hay algo que nos estresa más, y yo creo que más a las mujeres, bueno, los varones también, ¿verdad? Pero hay algo que nos estresa más todavía. Pero hay algo que nos estresa más. Os filhos. Eu acho que é o filho. Os maridos, pra quem tem. Na verdade, o marido dá mais trabalho que os filhos. El no aceptar nuestro proceso natural de envejecimiento normal. Eso es lo que más nos estresa. Ustedes saben que una persona que no acepta su edad, se puede estresar mucho más que una persona que acepta su proceso natural. Mira, ustedes saben que hay muchísima correlatividad con personas que no quieren envejecer, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no tienen miedo a morir, tienen miedo a ser viejos. Tienen miedo a ser viejos. Una de las dificultades que tenemos como seres humanos es que tenemos miedo a ser viejos, ¿verdad? Entonces yo mucho tiempo trabajé en una fundación que se llama Santa Ana,
y ahí habían muchas abuelitas. Yo mucho hablaba con ellas y habían algunas que no aceptaban toda su edad. Bueno, esas eran las que más rápido iban a la demencia. O sea, las que más rápido tenían proceso degenerativo eran las que no querían aceptar su edad y las que decían, bueno, ¿cómo vos te crees? No, yo me creo como que tengo 20 años. Bueno, ese es el primer paso luego a no querer aceptar tu edad. Entonces, porque uno tiene que aceptar su proceso natural en el tiempo que está viviendo. O sea, ni muy rápido ni tampoco pensar en que no vamos a llegar en ese momento, ¿verdad? Porque todos sabemos que vamos a llegar, bueno, si Dios quiere vamos a llegar hasta la vejez, ¿verdad? Pero ese aceptar ese paso es lo que más le cuesta al adulto mayor. Y los adultos mayores que llegaron hasta una cierta edad y que les costó llegar y que no están aceptando, ¿verdad? O que ven todos los defectos, son los que más rápido van a la demencia. Y ahí es donde se produce una aceleración en el proceso degenerativo. Y en vez de retrasar, aceleramos porque no estamos aceptando nuestro proceso normal. Y ese es un proceso natural y empieza justamente por la aceptación de que tenemos que envejecer. Dependiendo. Si uno le va a ver al procedimiento estético como una mejoría para su salud física, puede ser que sí mejore. Pero si yo le voy a estar viendo al proceso estético como algo que me está anulando, me está retrasando y no me está aportando, ahí puede ser peor. Entonces, todo tiene que ver cómo yo enfoque, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que hacerse cirugía está mal, ¿verdad? Si te ayuda, puede ser que esté bien. Pero si te bloquea, yo creo que... Por eso yo creo que una de las personas, uno de los profesionales que más tiene que trabajar de la mano con la parte psicológica son los cirujanos, ¿verdad? Porque el cirujano te tiene que aportar bien. Porque la mayoría de cirujanos, si nosotros vemos desde ese punto de vista, quiere plata. Quiere dinero, sabe que va a ganar bien, ¿verdad? Pero al cirujano le tiene que importar el estado de su paciente y de cómo ella está viendo, de cómo él está viendo que le va a aportar a su vida una cirugía. Hay unas cirugías reconstructivas que aportan bien. Por ejemplo, si yo tengo un defecto y ese defecto me está limitando mi calidad de vida, yo creo que la cirugía es una buena opción. Es una buena opción si te va a aportar. Si te va a aportar hacia algo bueno, ¿verdad? Y no te va a llevar a la obsesión. Bueno, entonces hay particularidades clínicas en la enfermedad de Parkinson en ancianos. Bueno, fíjense, el inicio de la enfermedad, el inicio temprano, o sea, desde la evidencia que hay, es que inicia 45, 50 años. Bueno, existe un inicio tardío que puede ser después de los 70 años. Es muy difícil que exista ese inicio tardío. A no ser que yo descubrí recién ahí. Pero no hay evidencia que dice, bueno, recién inició a los 70 años o después de los 70 años. Porque uno no puede saber el momento exacto en que inició la enfermedad. Capaz pudo haber iniciado mucho antes. Bueno, cuando el predominio, ¿verdad? O el inicio es a los 45, 50 años, predomina el temblor. Claro, porque inició mucho antes. Y obviamente si inició en una edad muy temprana, lo que más va a predominar es el temblor, que es un síntoma tardío, porque el temblor es un síntoma tardío. Si inicia más tarde, lo que más va a predominar es afectación en la marcha y afectación en la postura. Si tuvo un inicio temprano, alta incidencia de desarrollo asociado a levodopa, ¿verdad? Bueno, la levodopa hay que saber manejar.
porque la aplicación incorrecta o exagerada de la levodopa también puede tener efectos secundarios. Por eso tiene que estar bien controlado. Y el paciente que es diagnosticado con enfermedad de Parkinson tiene que estar bien controlado con su medicamento y hacer un buen seguimiento. No es que yo le voy a dar su levodopa y se va a ir el paciente y nunca más va a venir. No, es un paciente que va a tener una continuidad hasta el último día de su vida. Y cuando sea necesario, yo tengo que reducir la dosis de levodopa o aumentar la dosis o hacer en varias dosis repartidas. Bueno, cuando se diagnostica temprano, fíjense que dice que tiene una lenta progresión. Claro, porque yo si diagnostico temprano voy a aplicar temprano el tratamiento. Pero cuando yo diagnostico tarde, tiene una rápida progresión. Cuando diagnostico temprano, tiene menor compromiso motor. Y cuando diagnostico tarde, tiene mayor compromiso motor. Entonces, todo, fíjense que como todo está relacionado al tiempo del diagnóstico. Hoy se sabe que hay varios subtipos de Parkinson, otra vez. Pues cuando más se estudia, más se va descubriendo. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos que solamente afectan la sustancia negra. Y hay otros subtipos que van afectando otras áreas. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente el neurotransmisor de la dopamina. También hay déficit de serotonina, de sustancias colinérgicas, ¿verdad? Entonces pueden afectar otras áreas del cerebro también. Lo que debemos evitar y lo que debemos tener en cuenta es los cambios debido al envejecimiento fisiológico, porque sabemos que hay un envejecimiento fisiológico. Desde el momento que nacemos estamos envejeciendo. No es desde que llegamos a cierta edad nomás que envejecemos. Desde que nacemos envejecemos. Entonces eso es lo que yo ya me tengo que meter en mi cabeza de que yo estoy ¿cómo se llama? Estoy en un envejecimiento continuo. Todos los días estoy envejeciendo y eso no es malo. Eso no es malo. Envejecer es un privilegio. ¿Cuántas personas que murieron jóvenes hubieran deseado envejecer? ¿Cuántas? Y muchas veces que las personas que tienen el privilegio de vivir hasta los 80 años se están quejando de la vida, de que no quieren seguir esa vida o muchas veces que no quieren llegar a eso. Bueno, entonces el envejecimiento es fisiológico y saber distinguirlos de los signos patológicos. Bueno, ahí hay otra cuestión también. Hay personas que dicen, me olvido de las cosas, pero eso ya es por la vejez. La demencia no es parte de la vejez. La demencia no es fisiológico, no existe demencia fisiológica. La demencia es patológico y una persona de 60 años no tiene por qué estar demente, porque eso no es parte normal de la fisiología. Entonces yo tengo que saber qué es lo normal y qué es lo patológico. Que una persona me esté diciendo, no puedo retener el número de teléfono, no, a veces no me acuerdo del nombre de mi hijo y tiene 55 años. Seguramente que ya es la edad, ¿verdad? No, eso no es parte de la edad y de ninguna manera la demencia es normal. Que yo me esté olvidando cada rato de las cosas, tengo que hacer algo por mi salud, ¿verdad? Algo está pasando que no está ahí. Bueno, menor reserva fisiológica en ancianos. Siempre hay menor reserva de todo, de músculo, de ¿verdad? Todo vamos perdiendo a medida que vamos envejeciendo y ya no tenemos la misma capacidad. Bueno, la presentación atípica e inespecífica de la enfermedad. En algunos casos la enfermedad es bien típica y en otros casos es un poquito inespecífica.
pero de todas formas tenemos que llegar al diagnóstico. Para eso tenemos los estudios complementarios. Bueno, la coexistencia de varias enfermedades, y yo creo que en el Parkinson y en todas las enfermedades de demencia hay coexistencia de diabetes, porque en un estudio se vio que la mayoría de las personas con Parkinson también eran diabéticos, también eran hipertensos o tenían una alteración cardíaca. Que no se sabe, que obviamente, posiblemente la diabetes también es una enfermedad que comienza mucho antes. No solamente cuando yo hago el diagnóstico con la hiperglicemia. No, la diabetes comenzó ya antes. No sabe cómo es ese diabético, ¿verdad? La influencia en el proceso actual de las enfermedades crónicas, las intervenciones quirúrgicas experimentadas en anteriores épocas de su vida. Pero cuanto más intervenciones quirúrgicas haya tenido, más posibilidades de tener demencia. El deterioro funcional como única manifestación de la enfermedad o el punto de encuentro final de muchas enfermedades. La polifarmacia. Eso también es otro factor. El retraso en consultar con el médico por miedo a ser hospitalizado. Fíjense, yo creo que una de las cosas que más afecta a la vejez. El viejo no quiere consultar. No quiere consultar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se le deje en el hospital, porque tienen miedo a morir en el hospital. Y muchas veces eso es lo que le lleva al deterioro. Porque son los ancianos los que se descompensan más rápido por la falta de equilibrio. Cuando un anciano tiene diarrea, al día siguiente ya está con hiponatremia. O sea, rapidísimo se descompensan. Cuando tienen fiebre, al día siguiente ya están deshidratados. Y eso es lo que hay que hacerle entender, de que ellos, su cuerpo ya no es la misma cosa que un paciente de 20 años. Y ahí está justamente aceptar mi condición, aceptar mi edad. Yo no tengo 20 años, yo tengo 80 años. Para poder prestar los cuidados necesarios. Bueno, entonces tiene que ver, los hechos en geriatría tienen que ver por la parte biológica, por la parte psicológica y justamente por la parte social. ¿Ustedes alguna vez escucharon la edad cronológica coincide con la biológica o no coincide con la biológica? Muchas veces. Claro, entonces una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. Yo puedo tener 20 años y parecer de 80. Y eso tiene que ver con el cuidado que yo tenga, no cuando sea viejo, con el cuidado que lleve desde que soy adolescente. Y muchas veces a los adolescentes y las personas jóvenes no tienen esa visión de que alguna vez van a llegar a los 60 y que si ese adolescente ya empezó a fumar cigarrillo y tomar alcohol a los 13 años, a los 60 años va a llegar como si fuera 90. Más feliz. Acabado por ahí feliz. O sea que cuando tenga 60 años, ya no va a tener 60 años, va a tener 90. Entonces ahí justamente está el retrasar, no el envejecimiento, el retrasar el deterioro. Eso es lo que tengo que hacerle entender a la población, que yo tengo que retrasar el deterioro. De tener deterioro vamos a tener, pero yo tengo que tratar de pausar un poquito más eso, ¿verdad? Y justamente tratar de llegar lo más activo posible. Fíjense, en la primera imagen hay dos viejitos ahí bailando, ¿verdad? O sea, ¿quién no quiere llegar a la ancianidad así? O sea, que yo pueda seguir disfrutando de jugar con mis hijos o de jugar con mis nietos, de seguir disfrutando de irme de viaje con mi pareja, ¿verdad? O sea, me imagino que todo el mundo va a querer llegar así en la vida anciana.
y no muy limitado. Porque una persona que llegue a la vida anciana ya muy limitada, o que tenga que estar en cama, ¿quién va a querer vivir así? Obviamente que voy a pedir a Cristo que me maten, porque a nadie le va a gustar vivir esa vida. Entonces eso es lo que uno tiene que pensar, y tiene que pensar mucho antes de llegar a esa época. Bueno, en el Parkinson y en todas las enfermedades de demencia hay, ¿cómo se llama? Hay trastorno motor. Hay trastorno motor, hay trastorno cognitivo. Bueno, fíjense que en los ancianos y en las enfermedades, no solamente de Parkinson, sino que en todas las demencias hay muchos, ¿cómo se llama? Como hay trastorno motor, estos pueden caerse fácilmente. Y ahí viene otro problema, que es el déficit de la parte ósea. Ellos tienen mucha deficiencia de, por ejemplo, vitamina D. Y la vitamina D sabemos que es la fuente de fortalecer los huesos. Entonces, todas las enfermedades degenerativas, en todos los estudios, ya sea Alzheimer, Parkinson y cualquier tipo de demencia, cursa con problemas óseos por la falta de vitamina D. En todas se ve eso. Entonces, aparte de lo que tienden a caerse, su hueso no se va a regenerar rápido y eso le lleva a la inmovilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir las caídas y tratar de fortalecer los huesos, por más que eso es más difícil, porque su estado de demencia y su enfermedad degenerativa le va a llevar inevitablemente a la deficiencia de vitamina D y a la deficiencia también de su hueso. Entonces ellos tienen huesos muy quebradizos y ya no capaces de regenerar. ¿Qué tengo que hacer? Evitar la caída. Y es mucho más difícil en los ancianos porque por la mente que ellos tienen. Ellos tienen un proceso degenerativo más rápido. Y en primer lugar yo le tengo que hacer entender eso a mi paciente. De que él tiene un proceso degenerativo más rápido y que no hay vuelta atrás. Entonces, decirle, tu hueso no es el mismo que una persona que no tiene demencia. Tu hueso es frágil y no hay forma de que sea menos frágil. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar que te caigas y que te rompas el hueso, porque si te rompes el hueso vas a estar inmóvil en la cama. Entonces ahí empezar justamente a hablar de esos temas y concientizar al paciente, ¿verdad? De todo ese proceso que hay que manejar, ¿verdad? La enfermedad de Parkinson y el dolor, todas las personas que tienen un proceso degenerativo o neurodegenerativo llevan a la atrofia muscular. Y el músculo atrófico duele. Y tienen más fácil rigidez, tendinitis y todo eso. Entonces, pueden vivir con dolor. Y eso disminuye la calidad de vida de los pacientes. El dolor es una de las cosas que más disminuye la calidad de vida de todas las personas. Bueno, y ahí hay otras explicaciones, ¿verdad? De por qué el dolor. Bueno, y la calidad de vida y la demencia en la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson moderado es la depresión el síntoma que más empeora la calidad de vida. ¿Por qué hay depresión? Por la falta de serotonina. Y muchas veces la depresión en el Parkinson va a ser inevitable. Sí o sí va a llevar a un estado depresivo. Y vos sabés que se hizo pruebas de aplicar serotonina y no. El déficit cuando ya es muy importante, ya no. Inclusive
causa más efectos secundarios que beneficios. No se ve un avance. Acá lo que hay que tratar de mejorar es, ¿cómo se llama? Tratar de que la persona se mantenga ocupada o se mantenga todavía, ¿cómo se llama? Hacerle útil todavía a la persona. Porque todas las personas adultas mayores quieren sentirse útiles. Cuando uno le dice a su papá, y para que tengan en cuenta también, cuando uno le dice a su papá, papá, no hagas eso. No ves que ya no podés. Ese es el puente para que vaya a hacer eso. Porque él te va a querer demostrar que sí puede. ¿Verdad? Porque ese está en su naturaleza. La naturaleza nuestra es ser así. Cuando te dicen no tenés que hacer, vas a tener que demostrar. Bueno, por lo menos cuando uno es desafiante, ¿verdad? Pero el camino correcto para tratar con estas personas con demencia no sería prohibirles todo, sino que explicarles cómo es su enfermedad. Primeramente para que ellos entiendan y ellos puedan tomar la decisión de no hacerlo. Porque nuestros padres no son nuestros hijos. Nuestros padres siguen siendo nuestros padres. Y muchas veces los hijos queremos asumir el rol de padres para nuestros padres. Y ese creo que también es un error humano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que explicarles cómo funciona su cuerpo para que ellos puedan tomar la decisión. Por lo menos si todavía pueden tomar la decisión. Para que ellos puedan tomar la decisión voluntariamente de que no tienen que hacer eso. Y no de forma desafiante, porque cuando yo le digo, deja de comer eso. Ese es una tortura para ellos. No comas esas tortas, te das cuenta que vos no podés comer esa torta. Entonces ahí es donde yo asumo el rol de papá para mi papá, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los errores nuestros de como hijos. Entonces, explicarle qué es lo que va a ocasionar. Y ahí él va a decidir si quiere o no. Y lastimosamente si él quiere seguir en esa vida, muchas veces vamos a tener que con el mayor amor posible, vamos a tener que convencerle para que no haga eso. Porque hay muchas formas de convencer. Bueno, el Parkinson avanzado son los síntomas neuropsiquiátricos que acompañan la demencia y los síntomas que más impactan en la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento de la demencia asociado a la enfermedad de Parkinson. Los fármacos fundamentales para el tratamiento de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson son los inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima, ¿verdad?, que provoca la neurodegeneración, especialmente en la parte cognitiva. Entonces, estos inhibidores funcionan bien para tratar de que la demencia no sea tan progresiva. Bueno, pero siguen habiendo muchos ensayos en cuanto a esto, ¿verdad? Porque hay que siempre contrarrestar también qué efectos colaterales te puede causar cuando vos estás aplicando un fármaco. Vos no tenés que pensar solamente en el beneficio que puede causar ese fármaco, sino que también en el efecto colateral que puede ocasionar. Entonces, muchas veces es mejor no aplicar el fármaco que aplicar, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta cuáles pueden ser los efectos secundarios. Bueno, la depresión es un síntoma que acompaña la enfermedad de Parkinson, incluso como las manifestaciones precoces. Afecta al 90% de los pacientes y no es necesariamente un hecho reactivo a la enfermedad. Se ha correlacionado a menor actividad de los núcleos del RAFE, principal fuente de inervación serotoninérgica cortical. ¿Qué pasa con estos pacientes?
son pacientes que se les aíslan. Y eso empeora su situación. Porque toda persona necesita contacto social. ¿Qué pasa con las personas con demencia? El familiar ya no le quiere a esa persona. A veces hasta los propios hijos dicen, yo no le voy a poder cuidar a este viejo demente. Le voy a llevar nomás al asilo, ahí le van a cuidar mejor. ¿Qué pasa? Se le aísla a su familia. Ustedes saben que el mayor deterioro cognitivo es el aislamiento. Son los pacientes que más necesitan de comprensión, amor, afecto, cariño. Todo lo que se le pueda dar en cuanto a eso va a mejorar su condición serotoninérgica. Porque ahí está la clave desde los niños hasta los ancianos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños que no tuvieron apego? ¿Qué pasa con los niños que no tuvieron el apego? El niño siempre se quiere apegar por alguien. Si no encuentra con la mamá, se va a pegar con la abuela. Si no encuentra con la abuela, se va a pegar a la niñera. Pero a alguien se le va a tener que apegar, porque esa es nuestra naturaleza. Desde bebés queremos apegarnos. Nos vamos a pegar a alguien, porque ese es nuestro refugio. Si yo no encontré esa contención, voy a crecer después como un adulto inestable, inseguro, si no recibí ese apego. Aunque sea con la niñera, tengo que recibir ese apego, ¿verdad? Hace poco me dijo una amiga, me dice, estoy tan enojada porque mi hija se apega a la niñera, me dijo. Pero si no se apega contigo, obviamente agradece que se apegue a la niñera. Con alguien se tiene que apegar. Y ese es un beneficio, no es malo. Encuentra con quién apegarse. Entonces, ese relacionamiento social tenemos que tener en cuenta en las personas, especialmente con demencia, y evitar el aislamiento. Pues, fíjense, una de las cosas que más quiere hacer la persona con demencia, porque el Parkinson lleva a la demencia sí o sí, te va a querer contar 80 veces su historia. Ese es un síntoma de demencia. Y ojo, las personas con demencia cuentan 1000 veces la misma cosa. Y cuando yo le estoy negando, ese es un bloqueo para esa persona. Dice, ay mamá, 200 veces ya me contaste la misma cosa. Ellos no quieren ser así. Su cerebro es así. Esa es la condición de su cerebro. Entonces, si es posible, las 80 veces con la paciencia del universo le tengo que escuchar. Porque mi mamá, cuando yo era chica, 200 veces le conté la misma cosa y también me escuchó. Y me escuchó seguramente con todo el amor del mundo. Entonces, ahí está la clave del tratamiento, el acompañamiento que yo puedo generar con su familia. No va a servir de nada que yo como médico le dé toda la droga del universo si ese paciente no tiene una buena relación con su familia. Ese tratamiento va a fracasar. Entonces, la clave del tratamiento va a ser que yo le convenza a su familia también de lo que es su enfermedad y que ellos puedan entender lo que está pasando en el cerebro de esa persona. Y lo que puede avanzar mucho más si no tiene el acompañamiento de su familia. Entonces nosotros como médicos nos tenemos que involucrar en el aprendizaje de esto. No le vamos a dejar solamente ese problema al psiquiatra o al psicólogo, porque somos nosotros los médicos tratantes los que tenemos que entender eso para que ese paciente pueda avanzar en su tratamiento. Bueno, y hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a hablar de demencia y Alzheimer y después nos toca hablar de ACV y con eso vamos a terminar la parte del sistema nervioso. Vamos a ver si podemos hacer una clase también de todas estas partes de enfermedades, ¿cómo se llama? Degenerativas periféricas. Y bueno, y eso. ¿Y el examen? ¿Cuándo es?